Story time de la vez que me atacó el diablo. Ah, se ve re tétrico, ¿no? Hola, hola, yo soy Kika Nieto, pero con toda la seriedad. Que se ríe, boba. Que se ríe. Esta historia es real, es seria, es de un contacto con el más allá. O es lo que yo relaciono porque no soy muy creyente, entonces... Si a usted le gusta el chisme, lo paranormal, no estoy hablando de una erección, este video es para ti. Igual lo cuento con todo el respeto de la persona que falleció y pues tampoco como que invito al respeto, ¿no? Porque siento que en cierto punto yo falté al respeto y también por eso me pareció hacer el video. Como unos 3, 4 años antes de que me graduara del bachillerato, había fallecido un profesor de ciencias naturales que era muy inteligente. Como nos habíamos quedado sin profesor, teníamos varias horas libres de ciencias naturales, mientras conseguíamos el profesor porque somos de un pueblo y bueno, es más difícil conseguir el reemplazo para un profesor. Entonces en una de esas horas libres estábamos mirando qué jugar y todos estaban como, no sé, sin saber qué hacer. Yo entré a un grupo y dije que si jugábamos a la tabla Ouija, me dijeron ¿cómo íbamos a jugar la tabla Ouija si no teníamos una? Pues yo había visto que se podía hacer como en papel, A, B, C, D, 2, 3, adiós, lo que sea. Y con una moneda se dirigía así con los dedos. Listo, eso hicimos y todos estaban preguntando como a quién invocar y yo de respetuoso dije, y si invocamos al profesor, grave error. Como siempre una persona soplona, zapa, Nicole, sé que fuiste tú. Pues fue igual la coordinadora, nos quitaron el juego y no alcanzamos a hacer mucho. Yo lo moví a la moneda con mis propias manos como para asustar, realmente eso no funcionaba. El caso es que como a las 2, 3 semanas de haber jugado eso, yo soñé con el profe, soñé que estaba caminando en el descanso y me lo había encontrado en el pasillo. Y él me hablaba y yo no lo escuchaba y yo le iba a hablar y no nos podíamos comunicar. El sueño se empezó a poner muy pesado y yo empecé como a desmayarme en el sueño y el profesor solo me miraba. Como muy turbio. Desde eso, rara vez que soñaba en el colegio, a veces me lo encontraba, pero ya lo había normalizado. Hasta el día de hoy no creo mucho en eso. Sin embargo, esta madrugada que soñé con el profesor otra vez, quise hacer como esa conexión. Ya después pasaron los años, yo me gradué, rara vez soñaba con el colegio, hasta que empecé a hacer estos escritos matutinos, que son del curso El Camino del Artista. Consiste en hacer 2 páginas en cuanto te levantas, como estricto flujo de conciencia, todo lo que uno se le ocurra por la mañana o los recuerdos que tenga, era como para desaguar la memoria. Mientras yo hacía eso, empecé a tener sueños regresivos. En muchos aparecía en el colegio y me encontraba con él. En la etapa del colegio pasaron cosas que me marcaron. Cada vez que me levantaba me sentía como con una acidez en el corazón. Entonces entre dormido me pregunté por qué siento eso, es muy desagradable. Me levanto como enojado y triste a la vez. Volví a quedar dormido y por primera vez en un sueño ya no lo veía, sino que él me habló. Como les decía, ese profesor era de ciencias naturales. Él estaba en un tablero con una ropa como verde, oliva, y las gafas, no tenía ojeras porque él solía tener unas ojeras grandes. Se veía como bien y dibujó un cerebro y me empezó a explicar sobre redes neuronales y recuerdos de cómo las neuronas se conectaban entre ellas y hacían caminos, sus recorridos. Me dio a entender, que usó palabras muy científicas, que lo que yo sentía era lo que provocaban ese camino de neuronas que de alguna otra manera estaba difuminado en mí, pero no había desaparecido. Inconscientemente, mientras por ejemplo yo dormía, pues estaba haciendo estos escritos, esas redes neuronales revivieran y por eso sentía eso en el corazón. Entonces yo por la mañana averigüé y tenía mucho sentido lo que decía, yo nunca había escuchado eso. Las hormonas que produce el cerebro cuando se siente algo en el corazón se llama cortisol, adrenalina y prolactina. No sé de qué forma mi cerebro asocia a ese profe con que me pudiera dar ese mensaje o que era algo que había escuchado y no tenía en cuenta. Y precisamente mi inconsciente tomó a ese profe para que me lo dijera, o si es un mensaje del más allá, como dijo mi mamá. El caso fue que es muy curioso ver cómo lo que dijo el profe en el sueño era real cuando lo busqué, que de alguna otra manera pues... Me siento mal por haberlo irrespetado después de su muerte con ese juego bobo y que también me siento como agradecido en el sentido de que lo que enseñó en vida y de lo que de alguna otra forma enseñó después de ella. No sé si a alguien le ha pasado algo así, si alguna vez les han dado un mensaje a alguien que ya falleció.